Paso, cualquier Sí. cosa vos me vas diciendo, pero yo estoy acá o yo lo paso. ¿Se ve bien ahí? Se ve perfecto, Lu. Perfecto. Sí, Genial. sí, sí. Sí. Bueno, la verdad es que esto es algo que se planteó así muy rápidamente la semana pasada, bueno, buenas tardes a todos los que están presentes, primera presentación. Se planteó rápidamente la semana pasada cuando empezó a aparecer el decreto reglamentario de la ley 27613, y en ese momento, bueno, charlamos con Gastón Camé y con Paula Armándola y dijimos, bueno, vamos a introducir un poco esta cuestión de lo que hay hasta hoy vigente legalmente en el decreto reglamentario, a la espera de que bueno, vayan apareciendo las otras normas que faltaban en ese momento. Creo que fijamos la fecha justa porque decía que hoy a la mañana salió la norma de la FIP, y desde el momento que hablamos hasta hoy salieron todas las otras normas que estaban pendientes de publicarse. La idea en ese momento, y bueno, y la que seguimos ahora, es charlar sobre estas cuestiones particulares, que es los objetivos y los proyectos inmobiliarios que son elegibles, tanto para el tema de normalización de tenencia de dinero o blanqueo, como para el inversor que tiene exteriorizado su dinero y quiere hacer una inversión y obtener otro tipo de beneficios fiscales. Y acá me voy a detener un poquito en lo que son los incentivos fiscales, puntualmente, al desarrollador. Yo ahí le puse inversor, la norma le dice o inversor, coyunturales y permanentes. Ahí también hay unas cuestiones que vamos a ver, en realidad creo que son coyunturales de corto plazo y de mediano plazo. No sé si alguno queda permanente de los salvo una sola partecita que después le voy a contar que puede llegar a ser. Y cómo esto impacta en el esquema fundamentalmente de la liberalización en lo que es el impuesto a la renta, en los patrimoniales, en el impuesto a la transferencia de inmuebles de persona física, en los transaccionales y en la exteriorización de fondos no declarados. Y en ese momento habíamos pensado, bueno, estado actual de situación y aspectos pendientes de reglamentación. Pasame la otra, Luisina. Y entonces llegamos a este momento, que es el día de hoy, puntualmente con lo que está ahí arriba, que es la 4976, que es una norma de la FIP que se publicó en el boletín oficial de hoy y que cierra un poco la estructura, llamémosle normativa, de todo este sistema, ¿no? Entonces, para iniciar ahí, nos tenemos que sustentar en la 27613. Fíjense que lo llamativo de esto es que es una norma que sé que estuvo bastante tiempo debatida, tanto en diputados como senadores, y se publica el 12 de marzo del 2021, y recién el Poder Ejecutivo la reglamenta el 19 de abril del 2021, ¿no? Así hay algo raro ahí, ¿por qué se demoró tanto en reglamentar la norma cuando la normalización del dinero no exteriorizado, que es lo realmente atractivo de esto, el primer vencimiento es a los 60 días de la publicación de la norma, o sea, el 10 de mayo del 2021. O sea, eso llama un poquito la atención, ¿por qué se durmieron tanto en reglamentarla? Y cuando uno ve el decreto reglamentario, que es del 19 de abril, la verdad que el decreto tiene 6 artículos, no es un decreto reglamentario que uno diga, bueno, tuvieron mucho tiempo pensando cómo reglamentarlo, tiene 6 artículos, no tiene grandes definiciones del decreto reglamentario, lo cual daría la impresión de que como que quieren hacerlo pero no tanto, o que quieren hacerlo pero que no quieren incentivar, porque cuando veamos ahora cómo es la exteriorización de la moneda, realmente el que deposite antes del 10 de mayo y blanquee dinero es un regalo, el blanqueo. Realmente lo vamos a ver, es un regalo. O sea, es un blanqueo muy barato. Después,
Para los próximos vencimientos no tanto, porque ya la alícuota pasa al 10, pasa al 20, pero la alícuota primaria de los que depositen antes del 10 de mayo, que es un 5% del dinero exteriorizado, y ya lo vamos a ver también, que si uno hace con moneda extranjera, el valor de esa moneda se lo toma el tipo de cambio oficial, ¿no? Entonces un 5% sobre 93 pesos. Pero esa moneda habilita la normativa, cuando la veamos en su conjunto, a poder venderse esos dólares vía el mercado de capitales por lo que se llama el dólar MEP, que es un dólar que hoy cotizó a 151 pesos. Entonces estamos pagando un 5 de 93, pero no hacemos 151 pesos. O sea, que es un blanqueo que al que entre en la faz muy corta le está saliendo un 3% más o menos. El dinero que blanquea no existe. Eso no existe en el mundo, blanquear al 3%. Porque después vamos a ver los impuestos que libera, y cuando veamos los impuestos que libera, vemos lo que es la carga tributaria que el que está blanqueando se ahorró por no haber tributado los impuestos que originaba eso, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir del esquema porque si no los puedo un poco marear. Entonces, tenemos la ley, sale esa resolución 99 del 2021, que es del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, porque la ley tiene un título a intermedio que es como que rehabilita todas las obras que quedaron pendientes de construcción de vivienda públicas, donde el Estado tiene una participación, por eso sale esa resolución del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que yo no me voy a detener en eso porque eso es más que nada para todo lo que tiene que ver con lo público. Después aparece el 22 del 4 del 2021, en realidad todavía creo que no está publicado en el boletín oficial, pero sí apareció la comunicación del Banco Central, que reglamenta las cuentas de apertura de cuentas especiales de depósito y cancelación para la Constitución Argentina, secom.ar, en peso y moneda extranjera, y establece las normas de trazabilidad. O sea, ahí aparece el otro instrumento que era necesario, que se habilite una cuenta especial por parte de los bancos, donde depositar los fondos que se exterioricen, ya sea en moneda nacional o en moneda extranjera, y todo el esquema de cómo se va a permitir movilizar ese dinero. La otra que aparece el día viernes es la resolución 884-2021 de la CNB, que determina también la trazabilidad de los fondos para la compra y venta de títulos públicos y a la compra de instrumentos de inversión. ¿Por qué? Porque era lo que le decía recién, y ya metiéndome un poquito en el... Ahí dice alguien que no puede escuchar. ¿Los demás escuchan? Sí, sí, perfecto, Alfredo. La resolución de la Comisión Nacional de Valores es esta que dijo, bueno, ¿cómo hago para quien deposita el dinero para exteriorizarlo en moneda extranjera y quiere canjearlo en pesos vía lo que es el dólar MEP, o sea, la compraventa de títulos valores? Ahí se instrumenta de esa manera y se dice cómo se debe hacer. Y también, que ya vamos a ver, que una de las alternativas que da la ley como forma de invertir los fondos, ya sea exteriorizados como los que tengo exteriorizados, es a través de proyectos de instrumentos de inversión colectiva, que los más comunes que nosotros conocemos normalmente son los fideicomisos privados, pero existen los fondos comunes de inversión cerrados, que cotizan en la bolsa de valores, y los fondos, los fideicomisos también, que tienen oferta pública, que son ya para proyectos de otra envergadura. Y por último, en el día de hoy se publicó la resolución de la AFIP. Con esto cierra, hoy se cierra un poco el esquema del proyecto, donde en los aspectos más destacables crea el registro de proyectos inmobiliarios, y que ya lo vamos a ver un poquito, y reglamenta el programa de normalización para la declaración voluntaria. Esto es el marco normativo general, para hacerle un mapa a ustedes de cómo ha sido la emisión de la norma, su evolución, y bueno, yo lo que tendría que hacer ahora es intentar
digamos, esto complementarlo con algo que los vincule, ¿no? Y que ustedes entiendan cómo se vinculan todas estas cuestiones. Lo único que estaría restando, que la norma en el último título lo normal, esto también en los términos legislativos, que le pide a las provincias que adhieran con exenciones en el impuesto de sellos y promuevan el otorgamiento de beneficios tributarios municipales. En el 90% de los casos esto no se da, esto siempre es una norma de estilo que está, a las provincias siempre les cuesta rescindir sus tributos y los municipios también. Pasamos, Luisina. ¿Se me fue? Entonces, acá sí ya me meto exclusivamente en lo que es la estructura de la ley. Lo que vimos recién es la estructura de todas las normas que están generando un poco el esquema. Esta es la estructura de la ley puntualmente. Tiene, fíjense, 4 títulos. El título 3 es el que le dije que no vamos a ver porque es de consolidación de obra pública para vivienda social. Dice no. Y el título 4, bueno, son normas generales. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en el título 1 y en el título 2. Y puntualmente el título 2, porque el título 2 es el que genera realmente atractivo, ¿no? Quédate en ese. Ajá. Y fíjense que la ley tiene en el título 1 2 capítulos. El primero es el que define qué proyectos inmobiliarios privados son elegibles. Y el capítulo 2 establece los beneficios para la inversión que aplique fondo declarado. ¿Por qué? ¿Por qué pusieron esta norma para mí? O sea, en realidad la norma estaba hecha para el título 2, Programa de Normalización para Reactivar la Construcción y todo lo que es normalización y declaración voluntaria de la tenencia de moneda nacional, que es lo atractivo como es lo tentador, digamos, ¿no? Lo otro es para gente que tiene su dinero declarado y exteriorizado y que pagó todos los impuestos y que tiene ese dinero. Entonces, siempre cuando salen hoy las normativas que dan algún tipo de excepción o de privilegio, si queremos llamarle a gente que no ha abonado los impuestos, siempre buscan otorgarle algo para quien lo pagó y lo tiene exteriorizado. Eso es el capítulo 2 puntualmente, y que hace un beneficio para el inversor que aplique fondos declarados en los proyectos elegibles, y tiene 2 beneficios puntualmente. Uno es que lo que invierta en el año 2021 y 2022, el monto que tenga a fin de año no va a pagar, va a estar exento para el impuesto a los bienes personales, que recordemos que es una alícuota entre el 0,75 y el 1,25 la mayoría. Y también le va a permitir a esta persona que invierta en estos proyectos y que tenga el dinero declarado, que el 1% de lo que invierte lo tome como pago a cuenta del impuesto. O sea, quien tiene el dinero declarado y quiere invertir en estos proyectos constructivos que autoriza la norma, va a tener estos 2 grandes y pequeños beneficios, digamos. O sea, que lo que invierte va a estar exento por un par de años bienes personales, que el bien personal saben que es una foto a fin de año, y va a estar... se le va a permitir que tome el 1% de lo que invirtió como un pago a cuenta de ese impuesto. Ese es el beneficio que tiene quien tiene el dinero exteriorizado para aplicarlo a este tipo de proyectos. Acá aparece un par de cuestiones muy interesantes que por ahí complicaban un poquito los proyectos constructivos, y que es que en el momento que se hace la aportación del terreno, por ejemplo, a un fideicomiso inmobiliario, había que tributar el impuesto a las ganancias o el impuesto a la transferencia de inmuebles, porque independientemente de que haya una permuta o que haya una entrega de una unidad a la finalización del proyecto, siempre los organismos fiscales han interpretado que esa contraprestación es un esquema oneroso y que genera, digamos, un impuesto al momento de la transferencia inicial del inmueble. Bueno, lo que esta norma habilita para esos casos en particular, dice, bueno, si bien está grabado, te difiero el hecho imponible al momento en que vos, digamos, enajenante del inmueble que vas a aportar a ese fideicomiso, por ejemplo, te difiero que pagues el impuesto al momento que vos recibas un pago o recibas el inmueble
en contraprestación. O sea, es un diferimiento como para ayudar un poco al proyecto para que no tenga que tributar impuestos anteriormente. Y ahí da las condiciones cuando tiene que pagar el impuesto. Pero fíjense después que eso es algo es muy atractivo. Facilita a los sujetos de empresa el cómputo en impuesto a las ganancias del costo de la adquisición de ese terreno actualizado. Ustedes saben que uno de los grandes problemas que tienen las empresas cuando tienen que vender terrenos o transferir terrenos o aportarlo es que si lo adquirieron con anterioridad al 1 de enero del 2018, no pueden actualizar el costo. Entonces, si una empresa adquirió un terreno hace 20 años y lo tiene evaluado a 1.000 pesos y hoy lo vende a 10 millones de pesos, sobre los 9.990.000 tiene que pagar impuesto a las ganancias. Esta norma genera esta posibilidad, lo cual sí esto es atractivo para las empresas, hay que tenerlo en presente, porque le permite que el costo de adquisición de ese terreno o de ese inmueble que lo están aportando para un proyecto constructivo, lo puedan actualizar. Entonces, eso creo que es un beneficio muy interesante para las empresas, no para la persona física, porque la persona física paga el ITI, que es el 1,5 sobre el valor de la venta, y no toma costo, ¿no? Y ahora sí, vamos al título 2, que es donde un poco yo me voy a detener, que es lo interesante del incentivo de este proyecto. Y ahí hay un capítulo único, que es la normalización y declaración voluntaria de la tenencia moneda nacional y extranjera para la realización de la inversión. Así que bueno, avancemos. La norma, en general, yo la dividiría en 3 partes. Los proyectos elegibles, los que pueden llevar adelante los proyectos y los inversores. Y los inversores yo los separo en inversores que tenían el dinero declarado e inversores que no tenían el dinero declarado. Eso, en términos generales, es... Y fíjense que tiene una característica también, que tanto el desarrollador, porque después dice desarrollador, constructor o vehículo de inversión colectiva, y habla del inversor, y es como que cualquiera puede ser cualquiera. O sea, como que el desarrollador puede ser inversor, y como que el inversor puede ser desarrollador. Ya lo vamos a ver después. No es que aparezca así una separación tajante como diciendo yo desarrollo y busco inversores. No, porque la norma en eso yo la veo que es muy amplia y que permite toda una serie de características como diciendo yo personalmente me construyo una casa y blanqueo en la inversión el dinero que tenía sin exteriorizar. Hasta ese extremo, digamos. Entonces, ¿cuáles son los proyectos que la norma establece como elegibles? Las obras privadas nuevas que se inician a partir del 12 de marzo del 2021, que fue la fecha de publicación de la ley, o iniciadas con anterioridad que tengan esa fecha un grado de avance inferior al 50% de la finalización de la obra. Este grado de avance se puede acreditar mediante presentación ante autoridades edilicias o un dictamen de profesional matriculado competente en la materia. O sea, que las obras privadas elegibles serían las nuevas, las que se inicien ahora a partir del 12 de marzo, o las que ya están iniciadas y que tengan un nivel de avance inferior al 50% de su construcción al 12 de marzo de 2021, acreditable por estas formas que dice acá. Pero esto que dice acá lo dice la ley, lo dice el decreto, pero la resolución de la FIP que salió hoy no permite esto así de esta manera. Las obras que están en curso para poder acreditar que llevan el menor al 50% del avance únicamente con un dictamen de profesional matriculado competente en la materia. Acá en esto decía IO, la FIP dice no, eso únicamente con un dictamen de un profesional matriculado competente en la materia. ¿Qué se entiende por obras? Entre otras, construcción, instalaciones o ampliaciones, que de acuerdo con los códigos de edificación se encuentren sujetos a la denuncia. ¿Quiénes son los sujetos que pueden llevar adelante el proyecto constructivo?
de manera directa o a través de terceros, un desarrollador, un constructor o un vehículo de inversión, que era un poquito lo que veíamos recién. O sea, el proyecto lo puede llevar adelante el propio inversor de manera directa o a través de un tercero desarrollador o un constructor o un vehículo de inversión colectiva como puede ser un fideicomiso o lo que vimos recién, un fondo común de inversión, una inversión en un fondo común de inversión cerrado o una inversión en un fideicomiso con oferta pública. Se tienen que inscribir en AFIP los que intenten llevar adelante estos proyectos que van a poder captar estos fondos, inscribir el proyecto inmobiliario y obtener el código respectivo. La AFIP va a emitir una constancia de registración del proyecto, el que será consignado en la declaración jurada de los inversores para gozar los beneficios. O sea, esto lo que se piensa es que la AFIP va a abrir un registro, el desarrollador, el constructor o el vehículo de inversión se va a inscribir en ese registro, la AFIP le va a pedir una serie de cuestiones para inscribirse, le va a dar un número, yo voy a invertir en ese proyecto y cuando presente mi declaración jurada de bienes personales voy a tener que poner esa referenciación del código para que se me apliquen las exenciones. Y también lo voy a tener que poner cuando informe en qué aplique los fondos que exterioricé mediante el blanqueo de la moneda nacional o extranjera. Más o menos se entiende, tal vez sí. Eso sí le pido, si voy muy rápido o si hay cosas que por ahí son muy técnicas o no se entienden, eso por ahí por el chat me lo hacen saber. ¿Qué se entiende por inversión? Cuando se efectivice a título enunciativo, dice el decreto, y establece una serie de cuestiones. Y esto da un lugar a un poquito alguna duda, porque yo dije, ¿cómo suscripción de boleto, compraventa, estructura traslativa, si esto no es para invertir en inmuebles, sino para poder invertir en proyectos constructivos? Porque el objetivo de esto es dinamizar la obra, no es dinamizar el mercado de los usados, ¿no? O sea, dinamizar la obra nueva o dinamizar la obra que está en trámite, la obra que está con menos del 50% de avance. No está pensado para dinamizar el mercado de usados o de viviendas terminadas. Eso me imagino que vendrá por el lado de los créditos, por estas otras cuestiones. Pero en realidad esto se entiende desde el momento de que cualquier proyecto constructivo que uno haga por un vehículo de inversión colectiva siempre va a tener que terminar comprando un terreno o una casa o algo como para poder realizar el emprendimiento encima. Yo lo entendí de esa manera y por eso ahí creo que se refiere que eso es un inicio de efectivizar la inversión o realizar la inversión. Los aportes a fideicomisos del Código Civil y la suscripción primaria a fondos comunes de inversión y el fideicomiso financiero autorizado por CNB con objeto único de construcción y desarrollo inmobiliario. Sigamos, Luisina. Bueno, acá es donde más me voy a detener, que es en la declaración voluntaria de la tendencia de la moneda nacional extranjera del país y en el exterior. O sea, ustedes recuerden lo que hemos charlado hasta ahora. ¿Cuáles son los proyectos constructivos elegibles? ¿Cuáles son las características que tienen que tener? ¿Quiénes pueden llevar adelante esos proyectos? ¿Y quiénes pueden monetizar esos proyectos? O sea, gente que tenga inversor con dinero declarado o inversor con dinero sin exteriorizar o sin declarar. El inversor con dinero declarado lo vimos en ese pequeño título con esos beneficios en materia de bienes personales. Y acá viene lo más atractivo que tiene que ver con la declaración voluntaria de la tendencia en la moneda nacional o extranjera, que es lo que normalmente nosotros conocemos como blanqueo de capitales. Entonces, acá hay toda una serie de cuestiones que yo les voy a ir comentando. Primero, esto que les decía al inicio, la norma otorga 120 días corridos de la vigencia de la ley, y ahí, bueno, hace un poco de ruido que se hayan demorado tanto en ponerla en práctica, porque el primer vencimiento es a los 60 días, o sea, el 10 de mayo, y yo le digo que a los bancos les va a costar abrir las cuentas. O sea, después les voy a contar por qué. A los bancos no están tan contentos normalmente con estas cuestiones cuando tienen que recepcionar dinero que no está declarado por todo un tema de lavado de activos, que ya les voy a contar.
La esterilización de esos fondos, o sea, yo tengo fondos sin declarar, ¿cómo hago para esterilizarlo? Voy y abro esa cuenta especial Seconar a nombre mío, en un banco, la puedo abrir en moneda extranjera, dice la ley, no está hablando de dólares, está hablando de moneda extranjera, la mayoría será dólares, y en pesos también puedo abrir una cuenta porque puedo tener pesos para esterilizar. Nadie va a esterilizar pesos, eso es así porque hay un tiempo entre que uno exterioriza y lo aplica, y quedarse en pesos sería muy riesgoso en este país donde el peso se deprecia tanto. Entonces, hay que abrir las cuentas y depositar los fondos. Ahí después vamos a ver bien las fechas, porque las fechas condicionan los 120 días y qué alícuota hay que pagar para blanquear ese dinero. La norma lo habilita a quien realiza, o sea, abrir la cuenta, deposite los fondos. ¿Qué puedo hacer con esos fondos? Mantenerlo en esa cuenta hasta que lo invierta en el proyecto constructivo que decida hacer o invertir a un tercero. Liquidarlos por el mercado único y libre cambio, nadie lo va a hacer, es liquidar los dólares a 93 pesos, nadie lo va a hacer. O aplicarse transitoriamente a la compra de títulos públicos nacionales. Esto es lo que está pensado para la norma, que en moneda extranjera hay que venderlo sí en 5 días hábiles. O sea, yo abrí la cuenta Seconar, deposité los dólares, previamente voy a tener que pagar el impuesto, voy a hacer la declaración jurada, y después, cuando vaya a tener que invertir el dinero, le voy a hacer esa trazabilidad o ese paso por los bonos, donde voy a ir con ese dinero, voy a comprar un bono nominado en dólares, un bono nacional nominado en dólares, con esos dólares, y dentro de los 5 días lo tengo que vender, dentro de los 5 días lo tengo que vender en pesos, con la ventaja de que si lo haría hoy lo estaría vendiendo a 151 pesos al dólar, un dólar que para pagar el impuesto lo tomé a 93 pesos, ¿no? Los fondos radicados en el exterior tienen condicionamientos para su normalización atento al país donde estén radicados. O sea, esto es uno de los condicionantes. O sea, la norma está pensando que va a haber gente del exterior que puede traer dinero. Yo, la verdad, que eso en realidad no lo expresé al inicio, pero siempre los blanqueos de capitales tienen su estructura, pero tienen sus momentos. O sea, yo no sé si es un buen momento para un blanqueo de capitales. El único blanqueo de capitales que fue exitoso en la Argentina en la era de Macri, y donde había todas unas expectativas muy, muy grandes para el desarrollo del país, y eso me da la impresión de que movilizó mucho a que la gente exteriorizara el dinero que no tenía declarado, porque veía que venían negocios por adelante. No sé si será esa la situación actual, y no sé, sumado al tema de, bueno, toda esta pandemia y toda esta nueva normalidad que estamos viviendo, que no sabemos cómo va a impactar en los negocios de acá para adelante. Pero bueno, la norma habilita, o sea, yo puedo blanquear dinero que tengo en el país, o puedo, no exteriorizado, por supuesto, y puedo blanquear dinero que no tengo no exteriorizado en el exterior, y ahí da un condicionamiento. No podría traerlo si lo tengo no declarado, pero lo tengo depositado, no sé, en la franja de Gaza. O sea, no me van a permitir que lo traiga, porque, bueno, porque ahí hay toda una serie de cuestionamientos sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo. La alícuota aplicable para la estandarización y evaluación de la tenencia. La base imponible de la moneda extranjera se evalúa el tipo de cambio comprador del BNA de la fecha de ingreso a la cuenta Seconar. Es lo que les dije hoy. O sea, eso es un beneficio importante. El día que yo deposito los dólares en la cuenta, supóngase que voy ahora el 8 de mayo, conseguí abrir la cuenta, el 8 de mayo deposito, el 8 de mayo me fijo a cuánto está el tipo comprador del Banco de la Nación Argentina, y lo transformo en peso y pago el 5% del impuesto. O sea, el tipo de cambio comprador se usa para evaluar la moneda extranjera, que como les anticipaba, tiene después el beneficio que al venderla mediante la utilización de títulos públicos, en realidad uno está blanqueando a 93 algo que va a vender a 151.
ahí la norma establece que esto que hablábamos hoy, si se deposita antes del 11 del 5, o sea, si se deposita antes del 10 de mayo, pasado mañana, pagan el 5% y lo tienen que ingresar el 31 de mayo. Si lo depositan entre el 11 de mayo y el 9 de junio, ahí hay que pagar el 10% y vence el 30 de junio. Y si lo depositan entre el 10 de junio y el 9 de julio, ahí tienen que pagar el 20%, pero ahí, no sé por qué, el vencimiento es el mismo 9 de julio. O sea, ahí cambiaron cómo venían con la simetría de vencimientos. Vamos a la otra, si querés, Luisina. Bueno, estas ya son cuestiones más técnicas tributarias. La FIP va a habilitar un servicio web, donde el inversor que quiere exteriorizar se va a tener que incorporar. Cuando presenten las declaraciones juradas a la FIP, van a tener que poner el código del registro del proyecto inmobiliario y de las inversiones realizadas, o sea, dentro de... El inversor que exterioriza moneda no declarada tiene un tiempo hasta marzo del 2023 para presentar la declaración jurada acreditando a dónde realizó las inversiones, o dentro de los 3 o 6 meses que terminó de invertir. Se le da un tiempo, digamos, pero como máximo en marzo del 2023. Ahí tiene que presentar una declaración jurada donde va a indicar el código de registro del proyecto inmobiliario o los códigos, porque pueden invertir en diferentes proyectos inmobiliarios, y de las inversiones que fue realizando en cada una, de la moneda que exteriorizó y que había depositado en la cuenta de Seconal. Esto es lo que sigue, siempre es una norma, es normal que salga, que quien exterioriza moneda extranjera no está obligado a informar ni dónde la compró, ni cuándo la compró, ni cuál fue su origen de su fondo, porque es un blanqueo, por supuesto, y por ende queda eximido de cualquier norma penal, fiscal, aduanera y cambiaria. Porque si uno adquiere dinero en moneda extranjera fuera de los mercados institucionalizados, no puede salir a decir la adquirí en el mercado blue, porque esa es una transgresión a la norma cambiaria, ¿no? Esto lo exime de decir dónde la adquirió. Quedan eximidos del impuesto a las ganancias, yo lo tengo acá muy resumido y por ahí me mezclo, pero esa moneda, vamos a suponer que yo fui, abrí la cuenta y deposité $20.000. $20.000 a 93 pesos, pongámosle a 100 pesos, son 2 millones de pesos. ¿Qué es lo que esos 2 millones de pesos que yo exterioricé me liberan como inversor, me liberan de impuestos que no pagué? Entonces, lo que establece la norma es decir de qué impuestos me liberan. Entonces ahí está, o sea, si yo... por eso que esta es otra parte atractiva de la norma, porque genera como un tapón. Genera como un tapón porque yo puedo tener una inspección dentro de un año en la FIP y me dicen, bueno, acá te determinamos 2 millones de diferencia de ingreso, y yo le digo, no, pero bueno, pero yo estos 2 millones lo exterioricé allá. Eso es atractivo, es como una norma tapón, donde queda eximido el impuesto a las ganancias, salidas no documentadas, el ITI, si omitió o subfacturó la venta de un inmueble, los débitos y créditos en caso de que, por supuesto, que no depositó ese dinero en los bancos. Tiene una liberación también de impuestos internos e IVA, exime del impuesto a los bienes personales y de la contribución especial del capital de las cooperativas, porque si yo blanqueé esos 2 millones de pesos, la firma puede decir, bueno, pero me tenés que pagar esto los últimos 5 años para atrás porque vos lo tenías, o en las cooperativas del valor especial. Y también se refiere a la liberación de impuestos a las ganancias si yo demostraría o tendría una actividad que son beneficios obtenidos en el exterior y que tengo que tributar en la Argentina. Todo esto aplica también a obligaciones tributarias que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial, ya sean los ámbitos penal tributario, penal cambiario y aduanero. Si yo tuviera hoy una discusión, podría intentar mediante el blanqueo decir que el dinero que estoy discutiendo ahí, que me está observando la FIP, lo exteriorizo acá y pago el blanqueo y lo aplico a esa obligación tributaria que estoy en discusión.
Por supuesto que la liberación no aplica a retenciones o percepciones practicadas e ingresadas, porque eso son cuestiones que yo retuve o realicé y no le ingresé. Eso es una falta de ingreso, eso no es una evasión impositiva, digamos, que es lo que tiene que ver con esto. Acá establece una serie de cuestiones que también son muy técnicas, yo se las doy así, pero bueno, esto ya es más, creo, para contadores. Si el que exterioriza es una sociedad del tipo de personas o un fideicomiso ordinario, el que queda liberado es el socio o el fiduciante del impuesto a las ganancias, o de esa liberación de impuestos que vimos recién, porque estas sociedades, si bien determinan el impuesto, no son sujetos de impuesto. Lo mismo pasa con la empresa unipersonal. Fíjense lo otro, el tercer párrafo de esto, que es donde yo le decía que por qué los bancos no van a tener muchas ganas de abrir las cuentas, y eso siempre es así. ¿Por qué? Porque el Estado dice la liberación de base imponible proveniente del ejemplo dado en la charla. Después me contás, Julio, porque no termino de entender. La liberación de las normas de prevención del lavado y financiamiento del terrorismo es siempre y cuando el delito precedente sea evasión tributaria o participación en la evasión tributaria. ¿Qué significa esto? Las normas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, lo que previenen es todo lo que es lavado de activos, pero el lavado de activos viene de diferentes lugares. Viene de actividades lícitas y de actividades ilícitas. En realidad lo que se intenta es prevenir el lavado de activos de actividades ilícitas. O sea, la trata, el narcotráfico, toda una serie de actividades que son ilícitas y que generan dinero, que siempre se trata de poder luego blanquear. Pero también las normas argentinas meten dentro de un delito subyacente, como una norma de lavado de activos, a la evasión tributaria o a la participación en la evasión tributaria, que si bien es un delito, pero proviene de una actividad lícita. O sea, no viene de una actividad ilícita, proviene de una actividad lícita. O sea, yo vendo cubiertas y no declaré la venta de cubiertas, pero la venta de cubiertas es lícita. Lo que es un ilícito es que yo no pagué los impuestos. Entonces ahí se arma un problema porque los bancos no los eximen de esto, pero el banco no sabe si el que le está depositando el dinero viene de una evasión tributaria o viene de una actividad ilícita. Entonces ahí, bueno, ahí puede haber algunos problemas para que los bancos incentiven este tipo de cuestiones. Bueno, y después hay unas cuestiones que tienen que ver de excepciones, de quien no puede exteriorizar o blanquear el dinero, que también siempre es general, los quebrados, los condenados. El artículo 16 excluye a una serie de personas que entre el 1 de enero de 2010 y la actualidad hubieran desempeñado funciones públicas, todos los cónyuges, padres e hijos de eso, y los enumera en 23 incisos. Si alguien es inversor o va a realizar un proyecto y va a tener como inversor a alguien que tiene una función pública, bueno, dígale que lea estos incisos a ver si no está incluido en alguno de ellos. Quienes se acojan al beneficio deben renunciar a cualquier reclamo que tenga contra FIP por cuestiones de procedimiento de actualización de calidad. O sea, esto también es de forma y siempre se pone. La FIP no habilita que alguien quiera blanquear y le esté cuestionando, por otro lado, un reclamo porque no le permitió imputar el ajuste por inflación impositivo o esas cuestiones. A ver si nos quedaba algo más, yo ya me olvidé. No, ahí terminamos. Intenté ser lo menos técnico y lo más claro posible. Como norma general, le digo estas cuestiones, el proyecto constructivo en sí mismo, cuáles son los activos susceptibles de ser elegidos para ellos, quiénes son los actores, desarrollador, constructor, el vehículo de inversión colectiva, y los inversores, ya sea inversor de dinero exteriorizado, que tiene una serie de beneficios, e inversor de dinero no exteriorizados, que tiene mucho más beneficios.
Lo complicado de todo esto es que, bueno, realmente para gozar del beneficio mayor hay que tomar una decisión muy rápida y es antes del 10 de mayo. Y bueno, eso es todo un tema, ¿no? Eso es todo un tema y que hay que plantearlo. En lo demás, yo ahora sí, si a ustedes les parece, quedo abierto a preguntas, dudas, comentarios, lo que querramos intercambiar. En eso yo no tengo problema. No sé quién lo manejas vos, Laura. En el chat está la pregunta de Julio. No sé, Julio, si vos querés... Cómo no, yo la explico. La charla, que estuvo muy interesante y que fue muy ilustrativa, dio un ejemplo en el cual se blanqueaban 2 millones de pesos. Entonces la pregunta es sencilla. Esos 2 millones de pesos, ¿cuánto me liberan de impuesto al valor agregado en forma estimada? En forma estimada, ¿no? Bueno, es decir, ahí viste que la ley tiene una fórmula que es un bolón, que Julio hay que hacer unos números. Sí, es un tema porque tiene que ver con la rentabilidad bruta del monto que vos, de la actividad que estás teniendo. Sí, en la parte del impuesto al valor agregado es muy complejo la forma de cuál es el impuesto que te libera. Pero ojo ahí, porque si vos te metés por salidas no documentadas, ahí no te va a liberar del impuesto al valor agregado. O sea, te va a liberar si vos lo aplicás, esos 2 millones de pesos, y decís, bueno, esto es dinero que yo evadí de mis ventas de cubierta. No sé por qué tengo las cubiertas, pero no, esto no tengo nada en contra de la gente que vende cubiertas, por favor, que no. Eso, pero no sé por qué me salen las cubiertas. Entonces, es decir, vendí 2 millones de pesos de cubierta y son 420.000 pesos de IVA que no pagué, ¿no? Entonces vos me decís, ¿cuánto con esos 2 millones? Hay que aplicar una fórmula ahí que es muy rara, que tiene que ver con el margen bruto. Yo sinceramente creo que esa liberación va a ir de acuerdo a la característica de la actividad que está originando los fondos que vos estás exteriorizando. Muy así rápidamente. No sé si vos coincidís o no. Sí, no sé si coincido por la complejidad del método de cálculo. Sobre todo para aquellas personas que están en proceso de fiscalización, que hay muchas, y entonces dice, bueno, yo me libero invirtiendo para una construcción propia o para un proyecto elegible de construcción de un fideicomiso o cualquier otro proyecto elegible de construcción, y yo como sé, me reclaman, en el ejemplo, 420.000 pesos de impuesto al valor agregado. ¿Cómo sé cuál es el monto que yo tengo que regularizar para saber si con 2 millones libero 420.000 pesos de impuesto al valor agregado? O si no me alcanza, o si me alcanza. Esa es la pregunta. Claro. Tenés que ver cómo es la ganancia neta, la rentabilidad bruta de esa actividad y aplicar esa fórmula que te dice ahí, no me acuerdo si es la resolución, el decreto, la ley ahora, que establece una fórmula que en realidad se aplicaba antes, ¿eh? Es una fórmula que viene de vieja data, que se aplicaba, que tenía... Del blanqueo de la época de Macri viene. Viene de la 27.246. Ahora, yo te digo, y esto ya hablando por ahí más en contadores, y temor a aburrirlo a la gente que está en el corretaje. Independientemente de que vos me digas, me va a liberar 100.000, 200, 300.000 de IVA. Ahora, los 2 millones de impuestos a la ganancia significa que tenés que pagar 600.000 mangos, más multa, más intereses, más qué sé yo. Está hablando de 1 millón de pesos. Sí. Y acá esos 2 millones de pesos lo está blanqueando por 100.000 pesos. Sí, señor. La diferencia es día 1, ¿no? Sí, sí. Sí, no hay discusión. Eso, porque, digamos, quien no exteriorizó dinero y tiene una actividad grabada, significa que no pagó el IVA, no pagó ganancia, no pagó ingreso bruto, no pagó la tasa municipal, no pagó, bueno, todos los otros tributos transaccionales, no pagó. Toda esa torta de impuestos realmente en este país es muchísimo dinero. O sea, y cuando a uno lo agarran después
y le hace una determinación y tiene que pagar el impuesto más los intereses, más las multas, en algunos casos eso es más o menos el mismo importe que hoy está exteriorizando. Sí. En algunos casos puede llegar hasta un monto similar. O sea, que desde el punto de vista fiscal, el blanqueo es atractivo. Desde el punto de vista fiscal, es atractivo. Sin lugar a dudas. Yo lo que desconozco es lo atractivo que puede llegar a ser hoy, desde el punto de vista económico, un proyecto constructivo, digamos, en un país donde tenemos, bueno, todas estas... Yo por lo que leo que ahí aparentemente hay una oferta importante de bienes, de activos construidos, pero el proyecto desde el punto de vista fiscal es atractivo antes del 10 de mayo, antes del 9 de junio sigue siendo atractivo, ya no tanto, y después ya el 20%, hay que ver qué pasa con la brecha cambiaria, porque si se sigue pagando la normalización sobre el dólar oficial y el dólar MEP pues, se va a 200 pesos, también ahí va a aparecer un beneficio implícito significativo también, ¿no? Que yo no sé si este movimiento del dólar blue no estará por el lado en parte de gente que tiene pesos para exteriorizar y está comprando dólares para exteriorizar los dólares en vez de los pesos, porque lo que es seguro que los pesos no es atractivo eso no va a ocurrir. exteriorizarlo. No, eso no va a ocurrir. Está bien. No, y me gustaría si se... yo lo entendí, pero a lo mejor le es útil a los corredores, quizás si a ellos les parece, que le repita el sistema de trazabilidad desde el comienzo del acto en el cual se toma la decisión de blanquear 2 millones de pesos. Primero habría que abrir la cuenta en el banco. Si lo va a hacer después en dólares y para después venderlo vía el mercado de capitales, le conviene abrir cuenta en dólares y en pesos. Porque el líquido, cuando se vendan los bonos en dólares, hay que transformarlo en pesos y ahí se tienen que volver siempre a esa misma cuenta, la Seconar, en pesos. Eso no es necesario. Entonces, yo abro la cuenta, deposito antes del 10, el día 31 tengo que pagar el impuesto, que lo determino en función de la evaluación al momento que deposité por el 5%. Pago el impuesto. Entro a buscar proyectos, o sea, un proyecto que me atraiga, que quiera. Tengo tiempo hasta diciembre del 2022 para invertir ese dinero. Mientras tanto, ese dinero lo puedo tener en la cuenta, en dólares, lo puedo dejar ahí, esperando a ver un proyecto que me atraiga, y cuando aparezca ese proyecto, tengo que ver que ese proyecto esté inscripto dentro de estos elegibles en la FIP, que tenga el código, que todo lo demás, me vincularé, y ahí ¿qué haré? Transferiré los dólares, compraré bonos, los venderé en pesos, esos pesos volverán a mi cuenta Seconar, y ese día de las cuentas Seconar se las voy a transferir al desarrollador en una o en varias cuotas, de acuerdo a lo que es como sea el desarrollo. Eso más o menos es la trazabilidad del flujo. El desarrollador me imagino que va a tener que tener muy, muy claro los fondos que recibe de estas cuentas, porque es muy probable que después la FIP, dentro del registro de proyectos inmobiliarios, le pida información de quién recibió los montos y todo lo demás, que haya un sistema de información. Lo va a tener que tener muy claro a la trazabilidad de lo que recibió y en qué lo aplicó. Acá, por supuesto, que entran a aparecer, si no tenés una lista. No, por eso digo, no hay que dejar los pesos, o sea, porque ahí me dicen, si dejo los pesos, no, por eso no hay que blanquear pesos, el que blanquea va a blanquear dólares, y si tiene pesos va a ir a comprar dólares al Mercado Blue y los va a poner, va a dejar los dólares. ¿Qué Sí. diferencia como atractivo tengo entre los inversores que hacen la inversión en el pozo hoy con este blanqueo de capitales? ¿Cómo sería el atractivo? ¿Cuál es la diferencia
de alguien que está comprando en el pozo hoy sin el blanqueo y con el blanqueo? A niveles de costos, yo no, eso ya no me meto mucho, pero me imagino que deben ser similares. Probablemente a quienes le permitan acceder por el blanqueo le levanten un poquitito los costos, me imagino. Pero a nivel de costo es exactamente lo mismo. Acá el beneficio es para el inversor. Vamos a suponer, yo tengo el dinero declarado, puedo ir al proyecto tuyo en Pozo y pagarlo porque tengo mi dinero declarado. Ahora, yo no lo tengo declarado, no podría ir a invertir a ese proyecto en Pozo. Y exteriorizarlo, declararlo, me sale, si son 2 millones de pesos, me va a salir 1 millón de pesos si lo quiero declarar pagando IVA, ingreso bruto, la tasa municipal, el impuesto a la ganancia, todo lo demás. Entonces, lo que te hace esto es que te dice, bueno, te permito que puedas invertir en esto, ponés esos 2 millones de pesos, pero pagás un impuesto especial de 100.000 pesos. Que en realidad es menor por este efecto que te decía de que vos ponés dólar y después lo vendés, pagás por el dólar a 93 y después lo vendés a 150. En realidad es por los 2 millones estás pagando 60.000, 65.000 pesos de impuesto para poder blanquear y poder comprarme ese departamento. Si fueran 10 millones, estamos hablando de 600.000 pesos. Con eso yo puedo blanquear, hacerme un departamento, lo pongo a mi nombre o quien quiera y después lo podré vender y tenerlo exteriorizado. El beneficio es fiscal. Yo no le veo un beneficio desde el punto de vista, llamémosle comercial. Lo que sí sé que, por ejemplo, hay inmobiliarias, desarrolladores en Buenos Aires que han ofrecido ellos hacerse cargo del pago del impuesto como estrategia de desarrollo comercial, ¿no? Dice, armá todo y ese 3% te lo pago yo. Como un esquema de estrategia comercial, porque en el rubro de la construcción, 3 puntos más, 3 puntos menos, por ahí no son tan significativos, ¿no? Y es una forma como de captar gente que tiene... Porque la realidad es esa, acá hay muchísima gente que tiene dólares. Bueno, los números globales lo dicen, en la Argentina hay 280.000 millones de dólares, casi un PBI en manos de argentinos, y yo le diría que más de la mitad está en negro. O sea, es dinero que no se podría incorporar al circuito legal así directamente. Entonces, el beneficio que le da es eso. Ahora, hay que ver que quien lo tiene, digamos, sin exteriorizar, lo quiera exteriorizar. Sí, sí, está clarito. Yo estoy en Concepción del Uruguay y estamos enfrente a la República Oriental del Uruguay y tenemos muchas personas que tienen los dólares en Paysandú, que por la pandemia hoy no lo pueden traer. Pero de pronto ese dinero para ellos, que es dinero no declarado, sería un atractivo. Me parece bárbaro. Para eso es un atractivo. Eso es lo que te banca hasta un sobrecosto productivo, digamos, del proyecto de inversión. Sí. Alfredo, una pregunta. ¿Ese 10% que vos hablás es impositivo nacional y faltaba sumar el provincial y municipal, dijiste? Ahí, Gastón, no te entendí bien. Ese 10% que vos hablás, al que se reduce el pago, ¿es la parte impositiva nacional? ¿Faltaría sumar la provincial y municipal o sería el total? No, para mí la regularización va a tener que tener una adhesión de la provincia, por lo menos en ingreso bruto y en la municipalidad. Lo que no creo que se adhieran va a ser en el impuesto de sello y en el impuesto inmobiliario. Porque esto me da la impresión de que lo van a tener un poquito que apretar a los muchachos, decirle... Igualmente los blanqueos, no sé, Julio, si vos te acordás, pero en los blanqueos anteriores yo no recuerdo si hubo adhesión de la provincia o si la provincia después salió a buscar al blanqueador. No, sí, la provincia se adhirió, en el blanqueo se adhirió parcialmente, menos en tema de impuestos de sellos. Bueno, sellos sí. Disculpen, ahí yo tengo una duda al respecto. Porque yo planteé el tema de exteriorizar pesos. En su momento me dijeron que no conviene por el tema de que se desvaloriza.
¿cómo se hacen los desembolsos después? Yo deposito la plata en la cuenta. ¿Cómo se hacen los desembolsos? ¿Tengo que presentar un certificado y me lo van liberando? ¿Cómo es? No. Vos depositas la plata en la cuenta y pagás el impuesto. Y de ahí acordás con el desarrollador. Vos de tu cuenta va a ir la plata Bueno, al pero entonces desarrollador. no veo cuál es el problema, no veo cuál es el problema de blanquear pesos, porque yo le El problema es si vos vas al desarrollador, el desarrollador te dice, bueno, mira, blanqueé 5 millones, dame esos 5 millones y te doy un departamento. ¿Sí? No, ahí no hay problema. No. Yo Ahora, lo veo en el mecanismo porque por ahí se puede vender, yo lo que planteo es, se pueden vender los dólares al Blue, el Blue que hoy está bastante más alto ahora ya de vuelta. Con relación al tema, se exteriorizan los pesos, exteriorizo los pesos y se lo entrego al desarrollador. Esa puede ser una alternativa. No veo cuál es el problema de que sea malo el mecanismo. vas a pagar la exteriorización al valor del Blue. Vas a pagar a los 163 y no a los 93. Porque vos vas a depositar los pesos que se te originaron por la venta del Blue. Eso es lo que yo no entiendo. Con relación al tema de los dólares, yo porque entré tarde al tema a la reunión, por eso también te hago un ejemplito. Te hago un ejemplito. ¿Eh? Vamos a suponer que el dólar oficial esté a 100 pesos. Que está a 93, que esté a 100. Vos blanqueás $10.000. Son 1 millón de pesos. Valuado a 100. Vas a pagar el 5 sobre eso. ¿Está? Pero vos después lo vas a vender en 1.600.000 a eso. Pero pagaste el 5 sobre el millón. ¿Está? Bien. A la inversa, como vos estás diciendo, salí, vendé los $10.000, te van a dar 1.600.000 pesos, vas a venir a depositar los pesos, el 1.600.000, y vas a pagar el 5 sobre el 1.600.000. ¿Me seguí? Bien, ahí está. Ahora entiendo perfecto. Ese es uno, pero después la otra es que vos no lo puedas aplicar automáticamente, porque vos, a ver, darle 10 millones de pesos a un desarrollador que está en un pozo hoy, que te diga que te va a entregar un departamento dentro de 1 año y medio, también no debe ser tan fácil, me imagino. Entonces, por eso a veces tiene una secuencia de inversión que hay muchos matices grises también, porque ¿qué va a pasar si el departamento no se termina de construir en diciembre del 2022, por ejemplo? Porque la inversión es hasta diciembre del 2022. ¿Qué pasa si el edificio que está haciendo tenés departamento y cochera? No sé, bueno, habrá que verlo, porque esto es vivienda, ¿viste? Y vos estás invirtiendo en una unidad funcional. Hay una serie de matices que va a haber que verlo. Yo entiendo que el condicionamiento de la inversión al 31 de diciembre del 2022 probablemente sea que vos en ese momento le transferiste todo el dinero al desarrollador, por más que el desarrollador se pueda tomar unos meses más en terminar la construcción. Eso es lo que yo entiendo, lo cual no sé si va a ser así. Con respecto al tema de los plazos, puede ser que porque se estaba hablando que se iba a pedir que se extienda el plazo del primer vencimiento. ¿Hay posibilidades o es difícil que...? El tema es que la norma lo delegó, tiene que salir otra norma legal, otra ley. Esa parte no quedó el Poder Ejecutivo. Bueno, por ahí este Poder Ejecutivo nuestro, viste que saca un DNU por ahí de la galera y tal vez lo hace, no sé. Pero en realidad debería ser una ley, y ese es el problema. No sé por qué lo hicieron. La verdad que no sé por qué lo hicieron así. No sé por qué la publicaron tan rápido la ley. ¿Por qué no esperaron un tiempo para que se haga todo el otro marco, viste, que hoy vimos, el marco de la CNB, del Banco Central, de la FIP, de la reglamentación del Poder Ejecutivo, que son todas cuestiones que son necesarias para que esto funcione? Yo no sé por qué no dejaron la norma, la hubiesen publicado, no sé, el 12 de abril. Y ya está. Y no dar plazos tan exiguos, digamos. ¿Viste? O sea, pero bueno, no sé, eso habría que preguntarle a Iván Sesech, que es el que anduvo mucho en todo esto. A él le tengo que preguntar. Pero no sé por qué tan corto. No sé. Bueno, muchas gracias.
Ahí iba a hacer una pregunta, Aníbal. O no sé quién. Tengo una pregunta de Luciano en el chat que dice, ¿los bancos cobran impuestos, créditos y débitos? Buena pregunta. Yo entiendo que sí. Entiendo, no vi en ningún lado que la cuenta esté exenta de débitos y créditos. Por supuesto que hay que ver si es una persona humana o una persona jurídica. Si es una persona humana, tal vez le dan un tratamiento parecido a una caja de ahorro. Pero la verdad que no lo vi exento. Tal vez saque alguna comunicación la FIP que lo establezca con una exención. Pero no lo creo. Ahora, si vos, el único movimiento, si depositas en efectivo, bueno, es una cuenta especial, no es una caja de ahorro. Me parece que te van a querer cobrar. Eso lo puedo averiguar, eso habría que averiguar. Sí. Bueno, en el chat no hay ninguna otra pregunta. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, Alfredo? No, está claro. No, yo creo que habría que ampliar un poco la pregunta que hizo, que ampliar la respuesta en la pregunta que hizo Gastón con respecto a si liberaba ingresos brutos y tasas municipales de higiene, profilaxis y seguridad. Me parece que era eso nada más, pero por la duda que tenía Gastón. Pero eso, no sé si vos coincidís, Alfredo, va a depender de que salga una ley provincial y una Sí, ordenanza tiene que salir municipal. una ley que adhiera. Que yo entiendo que va a tener que salir. Si esto tiene, digamos, entidad y realmente agarra un cierto volumen, yo creo que va a salir. Pero bueno, los fiscos provinciales por ahí son un poco remolones para rescindir recaudación propia, ¿no? Y los municipios también. Pero bueno, a mí me parece que ahí creo que es una parte de la acción gremial, ¿no? En el sentido de que si se ve que puede haber mucho interés y que esto puede dinamizar realmente las obras, hacer planteos muy firmes para que permitan la no gravabilidad del ingreso bruto en la tasa municipal del dinero que se exteriorizó. En principio, como está planteado hoy, son todos para impuestos nacionales, Gastón. Es así, exactamente. Sí. Lucila pregunta, ¿el dinero que se deposita en esa cuenta especial solo sale para el desarrollador del proyecto elegido? ¿Y qué pasa si durante el rango de tiempo de la norma no se encuentra proyecto? ¿Qué pasa con ese dinero? Únicamente puede salir por trazabilidad para comprar y vender títulos públicos. Esa es una de las salidas. No puede salir, por ejemplo, para pagar el impuesto. De ahí no se puede pagar el impuesto de lo que vos exteriorices. Pero vos sabés que la norma dice que si depositaste y no pagás el impuesto, por ejemplo, si depositaste y no pagás el impuesto en determinado tiempo, hasta determinado tiempo lo podés pagar con intereses resarcitorios, el impuesto con intereses resarcitorios. Pero si no lo pagaste al impuesto durante determinado tiempo, la FIP entiende que te inicia una determinación de oficio porque es ganancia neta imponible no justificada. O sea, yo deposité la plata y no pagué el impuesto. Entonces ahí dicen, no, acá no exteriorizaste, esta es plata negra que la pusiste ahora en blanco, pagá los impuestos que te corresponden por él. Ahora, el tema, lo que vos estás diciendo es, yo deposito el dinero, pago el impuesto y lo dejo en la cuenta y no invertí en nada. Y yo creo que la condición para que el dinero termine blanqueado es que termine en un proyecto constructivo. No se da la condición necesaria para el blanqueo, me parece que te van a cobrar los impuestos que originalmente hubiesen generado ese dinero y te tomarán como pago a cuenta el impuesto que pagaste ahora, ¿o no?
Pero devolvértelo no lo veo. No, porque es una condición. O sea, la condición del blanqueo tiene estas dos patas, o sea, exteriorizo, pago impuestos y aplico a proyecto productivo. Tiene que darse las tres condiciones. Puede faltar una, digamos. Seguramente la FIP lo irá en algún momento a... Porque todas estas cosas se dan, porque seguramente no aparecerá alguno que blanquea y a los 6 meses no aplicó y se murió y queda la plata en la sucesión indivisa. Las cosas ocurren, no es que tampoco sean tan raras. Y en algún momento habrá alguna contienda y ahí se definirá qué es lo que pasó o no. Pero yo, mi consejo diría, no, si alguien lo va a hacer, por lo menos que inviertan algo y que después lo tenga y lo venda. Qué sé yo. Claro, esa es la pregunta que quería hacer. ¿Es transferible ese blanqueo, o sea, esa inversión? Blanqueo no, pero la inversión sí. Claro. Sí, el blanqueo no, sino la inversión. Bien. Claro, vos después no tenés condicionamiento de tenencia. No tenés que quedarte después con la inversión. Entonces, vos fijate, vos invertís la guita, te haces de un inmueble y después lo vendés si querés, y hoy tenés una ventaja, por ejemplo, la persona humana, que si vendés un inmueble que adquiriste después de enero del 2018, ya vas por impuesto cedular del 15, pero por diferencia de venta, menos costo actualizado. O sea, ya no es tan gravoso el momento que vos lo quieras vender. Claro, yo me refería, digamos, en la mitad del proyecto del desarrollo, si yo puedo transferir ese proyecto, digamos, mi participación en el fideicomiso, supongamos. Yo entiendo así, a priori, que después de marzo del 2023, o cuando terminó el proyecto, a los 3 meses que vos informaste cómo aplicaste los fondos, para mí ahí tenés libre disponibilidad. Y si todavía está en fideicomiso, vas a poder vender la posición contractual, o vas a poder vender el departamento, o lo que vos quieras. Pero sí tenés que cerrar ese ciclo que hablamos. El depósito, el pago del impuesto y la aplicación de los fondos. Ese ciclo tenés que cerrarlo. Exacto. Entiendo. Gracias. Darío, ¿querés hacer una pregunta? No, en realidad la pregunta era justamente esa. Yo voy a lo mismo. Abro la cuenta, deposito, blanqueo, pago el impuesto del 5% del día del 15, integro un fideicomiso por boleto o por adhesión. Justamente estaba referida a la misma pregunta de recién que hicieron. Yo no me puedo dar vuelta y a la semana ceder mi posición en el fideicomiso, ni vender por boleto, ni nada. Tengo que esperar a terminar el ciclo o la escritura. Tenés que cerrar el ciclo. Tenés que cerrar el ciclo. Está. Perfecto. Bueno, yo creo que, no sé, ahora subimos. Son las 7:10. Bueno, Alfredo, lo dejamos libre. Le agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Alfredo. No, gracias a ustedes y bueno, cualquier cosa a disposición. Ha sido un gusto y un placer compartir. Bueno, gracias. Que siga muy bien. Un abrazo. Gracias, Alfredo, y gracias a todos por estar. Gracias. Buenas noches.